Bienvenidos a Entrevistando a mi personaje bíblico favorito, una sección semanal en este canal, exclusivamente dedicado al estudio de la palabra de Dios. En cada episodio exploraremos la vida y las enseñanzas de personajes que marcaron la historia bíblica, contadas por ellos mismos. Imagina escuchar directamente de los profetas, los discípulos y los héroes de la fe, quienes compartirán sus pensamientos, desafíos y experiencias de manera única y personal. En el día de hoy, nuestra entrevista es con la voz que clama en el desierto. Un hombre que dedicó su vida a preparar el camino para el Señor, a llamar al arrepentimiento y a señalar al Mesías esperado. Les presentamos a Juan el Bautista, el profeta del desierto, quien nos contará su historia, sus experiencias y el propósito de su misión directamente en sus propias palabras. Comencemos. Juan, muchas personas se preguntan por qué elegiste vivir en el desierto, lejos de la comodidad, la compañía y la vida cotidiana. ¿Qué te motivó a llevar una vida tan austera en un lugar tan solitario? Con voz profunda y reflexiva respondió: el desierto, muchos piensan que es un lugar de soledad y privación, y en cierto sentido lo es, pero para mí fue un lugar de encuentro y preparación. Desde que era niño, sentí un llamado diferente, un impulso que me alejaba de las ciudades, del ruido y de la vida ordinaria. Mis padres me contaron cómo, incluso antes de nacer, ya estaba señalado para esta misión. Sabía que para cumplirla necesitaba algo más que entrenamiento, necesitaba una transformación profunda. El desierto se convirtió en mi hogar porque allí aprendí a depender de Dios en cada aspecto de mi vida. En la vastedad de su silencio, escuchaba su voz con mayor claridad. Aprendí a vivir con lo básico, a confiar en que cada día Él proveería lo necesario. Me alimentaba de lo que la naturaleza ofrecía, miel silvestre y langostas. Mi ropa no era más que una sencilla prenda de piel de camello, áspera y humilde, pero suficiente. No había lujo, pero había paz. Allí, en la dureza de la arena y bajo el sol abrasador, mi corazón encontró su propósito y mi espíritu fue afinado para la tarea que vendría. Juan, ¿y cómo fue vivir en una naturaleza tan austera, sin compañía humana? ¿Nunca sentiste la soledad o el cansancio? La soledad física sí estaba allí, pero nunca me sentí solo en espíritu. Al contrario, el desierto me enseñó a ver a Dios en todo. Cuando el viento silbaba en las noches, era como escuchar el susurro de su voz. Cuando miraba las estrellas en el cielo oscuro, recordaba que Él estaba cerca, que yo no era más que una pequeña parte de su gran obra. Aprendí a escuchar el silencio, a ver a Dios en la quietud. Cada día era una conversación con Él, una preparación silenciosa, una purificación que me acercaba más a mi misión. El desierto también me enseñó sobre la resistencia. No es un lugar donde se pueda vivir a medias. Cada día requería compromiso, fuerza y entrega. El calor del día y el frío de la noche forjan el carácter y me hicieron fuerte para soportar la incomodidad y la adversidad. Sabía que mi mensaje sería uno de confrontación, que llamaría al arrepentimiento, y el desierto me preparó para esa batalla interna y externa. Me enseñó que el arrepentimiento y la fe requieren disciplina y sacrificio. Allí aprendí a vivir no para mí, sino para el llamado que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, ¿sentiste que el desierto fue una preparación espiritual y física para la misión que tenías por delante? Juan, exactamente. En el desierto, fui moldeado como un vaso listo para ser llenado por la palabra de Dios. Mi cuerpo fue fortalecido y mi espíritu refinado. Cada día me recordaba que mi vida no era para ser gastada en comodidades, sino en servicio. A medida que el tiempo avanzaba, mis palabras se afilaban como las piedras del desierto, listas para pronunciar la verdad sin temor. Sabía que había sido apartado para ser una voz que clamaba, para preparar los corazones de mi pueblo. Y cada momento en el desierto me confirmó esa verdad. El desierto entonces fue tu maestro, tu compañero y tu templo. Así es, muchos buscan a Dios en los lugares ruidosos y entre las multitudes, pero yo lo encontré en el silencio, en la inmensidad vacía, donde no hay nada ni nadie más que Él. Allí entendí que Dios llama y prepara a quienes están dispuestos a dejarlo todo para escuchar su voz. Cuando finalmente salí del desierto para anunciar la llegada del reino,
Llevaba conmigo la fortaleza de esos años. El desierto fue mi hogar, mi preparación y mi altar, y siempre lo llevaré en mi corazón como el lugar donde Dios me moldeó para ser su mensajero. Tu mensaje era directo y firme, sin rodeos, y para muchos resultaba implacable y desafiante. ¿Considerabas que la seriedad de tu llamado al arrepentimiento requería ese tono, aunque algunos lo percibieran como duro? ¿Por qué elegiste predicar sobre el arrepentimiento de esa manera? El reino de los cielos estaba cerca. Sabía que el Mesías venía y que el pueblo debía prepararse. Sin arrepentimiento, no hay espacio para Dios en el corazón del hombre. Era mi llamado como profeta confrontar al pueblo, a religiosos y gobernantes con la verdad, aunque fuera incómoda. Juan, sabemos que tuviste el honor de bautizar a Jesús, pero hay algo más profundo en tu relación con Él. No solo era el Mesías, sino también tu primo. ¿Cómo viviste ese momento? Jesús y yo crecimos en familias diferentes, aunque nuestras madres compartían una promesa divina. Desde niño supe de Él, y entre Él y yo había una conexión que iba más allá de la sangre, algo que nuestros corazones comprendían incluso antes de vernos. Siempre supe que Él era el elegido, y cuando lo vi acercarse a las aguas, sentí que el tiempo se detenía. Fue como si volviera a sentir aquella presencia que experimenté en el vientre de mi madre, cuando ambos aún no habíamos nacido. En ese instante todo se hizo claro. No era solo Jesús, mi primo, era el Cordero de Dios. Miré a los que estaban allí y lo declaré con la certeza de alguien que había estado esperando toda su vida. Aquel momento selló nuestra misión y nuestra conexión, una que iba más allá de la familia. Fue una sensación grabada profundamente en mi corazón, como un llamado silencioso que producía un eco constante en mi interior. Cada día ese llamado me guiaba a preparar el camino, sin saber cuándo el Mesías vendría, pero siempre aguardando su llegada. Entonces, un día, apareció Jesús, caminando hacia las aguas del Jordán. Su sola presencia irradiaba humildad. En ese instante, no pude contenerlo más, y declaré lo que sabía desde siempre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aunque Él era el mayor, vino a mí, un siervo menor, para ser bautizado. Cuando lo sumergí en el río, un momento extraordinario se desplegó ante todos. Al salir Jesús del agua, el cielo se abrió y una voz poderosa declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». En ese instante, el Espíritu Santo descendió como una paloma, posándose sobre él. Fue un momento divino, la plenitud de la Trinidad revelada. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo recibiendo el bautismo y el Espíritu Santo manifestándose ante todos. Ese día comprendí que mi misión de preparar el camino había sido cumplida. Juan, tus palabras, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, han dejado una marca profunda en el corazón de todos los creyentes. ¿Cómo describirías tu misión y el significado de este acto de humildad? Mi misión era abrir camino, preparar los corazones para recibir al Mesías, pero sabía que mi papel era temporal, que debía dar paso a algo mucho mayor. El amor y la presencia de Dios eran tan evidentes en Jesús que, para mí, no quedaba más que hacerle espacio. Mi misión se cumplía cuando Él tomaba el lugar principal. No se trataba de mi reconocimiento, sino de cumplir con lo que Dios me había encomendado, aunque eso significara desvanecerme para que Él fuera exaltado. Juan, antes de despedirnos, ¿cómo te sentiste después de bautizar a Jesús? Con voz tranquila y satisfecha, Juan respondió: «Ese momento lo cambió todo. Al verlo salir de las aguas, con el cielo abierto y el Espíritu Santo descendiendo sobre él, sentí una paz que nunca antes había conocido. Fue como si en ese instante mi misión se hubiera completado. Había preparado el camino, había proclamado su llegada, y ahora el Mesías estaba entre nosotros. Aquel día sentí que mi trabajo había terminado, que mi voz podía descansar porque la palabra viviente estaba aquí para quedarse. Ahora Él crecería y su luz brillaría más allá de lo que mis palabras pudieran alcanzar. Me alegré de menguar, de hacerme pequeño, porque su presencia lo llenaría todo. Saber que el propósito de mi vida se había cumplido en ese momento es un gozo indescriptible. Y así, con mi corazón en paz, me retiro, sabiendo que el Salvador ha tomado su lugar. Juan, si pudiera hablar hoy,
¿Qué advertencia o mensaje de esperanza daría a la sociedad actual? Arrepiéntanse. El tiempo se está acabando y el reino de Dios está más cerca que nunca. Ustedes corren tras cosas que no pueden salvar, buscando satisfacción en lo pasajero, mientras su alma clama por lo eterno. Arrepiéntanse y regresen al Señor. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad ahora mismo de cambiar su destino eterno. No permitan que el orgullo o el temor los aleje de la verdad. Vine a preparar el camino para aquel que trae salvación, pero también justicia. Él ve sus corazones, sabe sus luchas, pero no acepta la indiferencia. El Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo, ya ha venido y vendrá otra vez para juzgar con verdad. Hoy es el momento de limpiar el camino de sus vidas y volverse a Él con todo el corazón. No sean como aquellos que ven la luz pero eligen las tinieblas. Den el paso hacia el arrepentimiento genuino. La misericordia de Dios es grande, pero su justicia es implacable. Preparen su vida porque el Hijo de Dios no tarda. Vuélvanse a Él y encuentren vida antes de que sea demasiado tarde. El reino de los cielos está aquí y hoy los llama a su propósito eterno. Gracias, Juan, por mostrarnos que el verdadero camino a la grandeza es la humildad y por enseñarnos que menguar para que Dios crezca es un acto de fe y entrega. Tu vida nos recuerda que nuestro propósito será siempre más grande que nosotros mismos cuando permitimos que Dios guíe cada paso. Que como tú, podamos dejar que Él crezca en cada rincón de nuestro corazón. Hasta la próxima en Entrevista a mi personaje bíblico favorito. Gracias por acompañarnos en esta edición de Entrevistando a mi personaje bíblico favorito. Espero que hayan disfrutado esta conversación tan especial y que haya sido de inspiración para sus vidas. No olviden darle like, compartir este video y suscribirse al canal para seguir recibiendo contenido que bendice y transforma. Al hacerlo, también ayudan a bendecir a otros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.